Hola amigos, soy Mr. Redes. Hoy aprenderemos sobre IP versión 6. Pero antes toca hablar de su antecesor IP versión 4. IP versión 4 es el estándar actual de Internet para identificar dispositivos conectados a esta red. Utiliza conexiones IP de 32 bits, lo cual limita la cantidad de direcciones a 4.294.967.296. Esto crea un evidente problema, la escasez de direcciones en el futuro. Se espera que sea reemplazado por la versión IP versión 6. ¿Qué es IP versión 6? La creciente utilización del protocolo IP versión 4 en el entorno de redes ha resaltado algunas deficiencias en el mismo, siendo uno de los más importantes el agotamiento de las direcciones disponibles. IP versión 6 busca resolver estas deficiencias e implementar algunas mejoras adicionales con el fin de disponer de un protocolo de comunicaciones más estable y escalable. ¿Por qué surge? El motivo básico para crear un nuevo protocolo fue la falta de direcciones IP versión 4. Tiene un espacio de direcciones de 32 bits, en cambio IP versión 6 ofrece un espacio de 128 bits. El reducido espacio de direcciones de IP versión 4, junto al hecho de falta de coordinación para su asignación durante la década de los 80 sin ningún tipo de optimización. Características principales. Mayor espacio de direcciones. El tamaño de las direcciones IP cambia de 32 bits a 128 bits para soportar más niveles de jerarquía de direccionamiento y más nodos direccionables. Simplificación del formato header. Algunos campos del header IP versión 4 se quitan o se hacen opcionales. Paquetes IP eficientes y extensibles, sin que haya fragmentación en los routers, alineados a 64 bits y con una cabecera de longitud fija, más simple que agiliza su proceso por parte del router. Posibilidad de paquetes con carga útil de más de 65.355 bytes. Seguridad en el núcleo de protocolo. El soporte IPsec es un requerimiento del protocolo IP versión 6. Capacidad de etiquetas de flujo. Puede ser usada por un nodo de origen para etiquetar paquetes pertenecientes a un flujo de tráfico particular. Requieren manejo especial de los routers IP versión 6. Renumeración y multitoning, facilitando el cambio del proveedor de servicios. Características de movilidad, la posibilidad de que un nodo mantenga la misma dirección IP a pesar de su movilidad. Ruteo más eficiente en el backbone de la red debido a la jerarquía de direccionamiento basada en el aggregation. Calidad de servicio y clase de servicio. Capacidades de autenticación y privacidad. ¿Qué tan grande es el espacio de direcciones? Habrían 2 a las 128 direcciones IP diferentes. Significa que si la población mundial fuera de 10 billones, habría 3.4 por 10 a la 27 direcciones por persona, o visto de otra forma, habrían un promedio de 2.2 por 10 a la 20 direcciones por centímetro cuadrado, siendo así muy pequeña la posibilidad de que se agoten las nuevas direcciones. Direccionamiento. Las direcciones son de 128 bits e identifican interfaces individuales o conjuntos de interfaces. Al igual que IP versión 4, en los nodos se asignan a interfaces. Se clasifican en 3 tipos: anycast, unicast y multicast. Representación de direcciones. Como será común utilizar esquemas de direccionamiento con largas cadenas de bits, en 0 existe la posibilidad de usar sintácticamente doble punto para representarlos. El uso del doble punto indica uno o más grupos de 16 bits de ceros. Dicho símbolo podrá aparecer una sola vez en cada dirección, como por ejemplo, y a la vez podrán estas ser representadas como se muestran en pantalla.
Para escenarios con nodos IP versión 4 e IP versión 6 es posible utilizar la siguiente síntesis, donde X representan los valores hexadecimales de las 6 partes más significativas que componen la dirección y las D son valores decimales de las 4 partes menos significativas de la representación estándar del formato de direcciones IP versión 4. Y ahí a continuación tenemos dos ejemplos y su forma comprimida. IP versión 6 cambia la seguridad. Aunque una de las promesas de IP versión 6 es de más seguridad, IP versión 4 se ha ganado su reputación en las últimas décadas y nos hemos familiarizado con lo que puede y no puede hacer. Por otro lado, se tiene poca o ninguna experiencia con IP versión 6 en el mundo real. El papel de IP versión 6 parece ser excelente, pero es seguro que lo mismo sucedió con el Titanic. En el mejor de los casos, IP versión 6 ofrece mejor seguridad, pero no la garantiza. Caso en cuestión, IPsec. Esencialmente, esto asegura la comunicación IP al encriptar y autenticar paquetes IP. En IP versión 4 era una característica opcional, en IP versión 6 es obligatoria. Volver a una característica obligatoria no significa que tendrá un amplio soporte. El punto es que IP versión 6 no es automáticamente más seguro. Va a tomar mucha preparación de pre-lanzamiento y una inmensa cantidad de vigilancia de seguridad para ejecutarla correctamente. Para las empresas hay mucho que considerar y esto es muy seguramente cae en la responsabilidad del jefe de seguridad de la oficina. Hay muchas trampas y obstáculos que evitar. Created using Powtoon.